En la noticia conversaremos con María Corina Machado, la exdiputada venezolana imputada con el delito de conspiración, y viene a hablar sobre cómo va a enfrentar este proceso judicial y otros temas. También, hoy más adelante, recibimos a un orfebre argentino reconocido a nivel mundial por la belleza de sus creaciones, las cuales han portado celebridades como Madonna, Ricky Martin y la realeza. Bienvenidos María Corina Machado y Marcelo Toledo por toda esta hora interactiva de Cala, y en el aire ya. Y nos vamos de la noticia al arte, porque estamos celebrando como parte de Art Basel, la feria más importante de arte en los Estados Unidos y América Latina. A Marcelo Toledo llega desde Argentina con su obra de orfebrería. Es un maestro de la plata, del oro, de los metales preciosos. Ustedes ya le van a conocer. Y gracias por estar con nosotros. Quiero dar la bienvenida ahora a nuestro invitado, Marcelo Toledo. Él es un artista peculiar, es uno de los orfebres más importantes y mejores del mundo. Su profesión prácticamente nació con el comienzo de la vida humana y se ha mantenido intacta durante siglos. Él logra crear y plasmar una belleza magistral con los elementos que utiliza en su arte. Bienvenido, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Ismael, un placer para mí. Y la verdad que, bueno, estábamos conversando fuera de cámaras que efectivamente tú eres un orfebre, pero que como haces todo tipo de trabajo con metal, la definición sería más amplia, es como artista en metal. Sí, porque orfebre en general está más relacionado al tema de los metales preciosos y la joyería. Sí. Y yo en los últimos años, además de eso, estoy haciendo esculturas, cuadros, todo tipo de piezas, desde joyas hasta piezas mucho más grandes como las que te estoy nombrando. Ahora, ¿cómo comienza la inclinación hacia la orfebrería? ¿De dónde viene esto? ¿Es herencia familiar? ¿Cómo llega a ti? En realidad no. Siempre tuve como cierta inquietud, siempre me gustaron los metales. Y desde muy chico recuerdo que estuve trabajando con mi abuelo un par de días, mi abuelo Julio en Escobar, que es provincia de Buenos Aires. Sí. Y con unos pesitos que junté me compré una pinza y ahí empecé a doblar alambres. Así empezó todo, doblando alambres. Mis tías me traían los collares y yo se los enhebraba. Y después, bueno, empecé a tomar clases con distintos maestros y me dediqué de lleno al arte de los metales. Quizás tuvo que ver que tu abuelo tenía una tienda de antigüedades, ¿no? ¿Trabajaba en una tienda? En realidad mi abuelo tenía un negocio de demolición de casas antiguas. Y yo veía cómo sacaban los vitrós, cómo sacaban las puertas y demás. Así es como empecé en realidad. ¿Cómo fue que empezaste a diseñar? ¿Qué fue lo que diseñaste primero y qué edad tenías más o menos? Mira, yo recuerdo que entre 8 y 10 años empecé a doblar, como te decía, metales. Sí. Y recién a los 12 empecé ya a hacer piezas para vender. ¿Qué cosas eran esas piezas? Aros, anillos, pulseras. Pulseras. Pero yo sentía que todo lo que de alguna manera quería hacer ya lo había hecho. Necesitaba que alguien me pudiera enseñar nuevas técnicas. Yo veía a los artesanos que tenían otro tipo de piezas, como mucho más elaboradas, y yo no sabía hacerlas. Entonces me dediqué a tomar clases de dibujo, de escultura. ¿Quién fue tu gran maestro? Estuve con varios. La primera persona que me dio clases fue un señor de nombre Edgar. Era un señor muy viejito que vivía a una hora de mi casa y allí comencé. Estuve 6 años con él y después, bueno, puse mi taller y así fue que continué. Ahora, no mucha gente, digo yo, se dedica a esto. Es una labor de mucha paciencia, diría yo. ¿Qué crees tú que tiene que tener un artista del metal, un orfebre? Mira, en realidad la paciencia yo creo que es una cualidad que uno con el tiempo la va adiestrando. Cuando a mí me preguntan, creo que la base es el trabajo, la dedicación, el estar todos los días en el taller, la práctica, y después tener mucha pasión por lo que uno hace. Realmente querer lo que uno hace, creer que uno puede, porque además son profesiones u oficios que no son tradicionales. Lo más lógico es que uno termine la escuela y diga, bueno, quiero ser abogado, o quiero ser periodista, claro, o quiero ser, no sé, doctor. Sí, es que ser orfebre, artista del metal, es una cosa muy peculiar, muy única. Es raro, sí. Es raro. Tu primer taller entonces es un lavadero. ¿Cómo lo sabes? En Buenos Aires. Bueno, nosotros tratamos de investigar un poquito, ¿no? Cuéntame, ¿qué hiciste con el lavadero? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Mira, en realidad no era un lavadero que estaba a la calle, sino dentro de mi primer departamento, que vivíamos con 2 amigos más, había un pequeño lavadero y yo ahí puse mi primer mesa y empecé a trabajar. Era un lugar muy chiquito que a gata entraba una mesa de 80 centímetros y ahí empecé a trabajar.
Ese fue mi primer taller. Cuando uno se dedica a la orfebrería, ¿tú piensas que puedes vivir de esto o al principio era para ti simplemente una pasión o un hobby? ¿Cuándo se convierte en algo que tú dices, de aquí puedo vivir y vivir bien y esto va a ser una empresa como lo es hoy? Yo tomaba clases y me dedicaba a la orfebrería simplemente como un hobby. Pensé que iba a vivir, tomaba clases de actuación y de psicología y pensé que iba a vivir de alguna de esas dos cosas. Hasta que un día me di cuenta que estaba trabajando casi todos los días con los metales y me llegaban ofertas y me llegaban trabajos y bueno, un día fue así. Un día me encontré que estaba con un taller más grande, con mi primer negocio a la calle, en una zona turística como San Telmo y bueno, así empecé. ¿Cuál es la inspiración? Porque a un artista plástico, pues uno está habituado a preguntarle en qué te inspiraste para hacer esta obra y aquellos colores que más o menos... Pero la orfebrería también es muy particular. ¿De dónde viene la fuente de inspiración en todo lo diverso que tú haces? Que la verdad te digo, felicitaciones porque eres un artista. Bueno, es increíble todo lo que logras hacer con los metales. En realidad al principio uno investiga, hace piezas chicas, hace piezas medianas, hace piezas grandes. Se impone desafíos, es decir, bueno, si hice una pieza de 20 centímetros, trato de hacer una pieza de 40 centímetros y así cada vez más grande. Y después empiezan las colecciones, uno empieza a ver qué te puede llegar a inspirar. En una época fue Mozart, otra colección fue Evita, otra colección fue Primavera y las Flores, otra colección que es la más reciente que acabo de presentar con Catena Zapata, es la colección Los Lujos de Baco, que son piezas inspiradas en el mundo del vino. ¿Verdad? O sea que tienes que estudiar, saber un poquito de esa época, de la mitología, de todo, ¿no? Es que la orfebrería o el arte de los metales no solo se produce en el taller. El taller es cuando uno puede plasmar lo que viene investigando y lo que uno viene creando. Pero sí, necesitas investigación. Tú hablabas de Evita y fue una réplica de joyas de Evita, ¿verdad? Que se utilizó en el musical de Broadway, protagonizado por Elena Roger y Ricky Martin, ¿correcto? Fueron 100 piezas. 100 piezas. 100 piezas. Pero ¿son piezas originales que tú recreaste? Exactamente. Wow. Las originales yo nunca las tuve. Claro. Yo lo que recibí de Andrew Lloyd Webber fueron las distintas canciones y en base a cada canción yo lo que debía proponerles era qué joyas podía llegar a usar la protagonista en escena. Y se hicieron primero unas 30 piezas, después hicimos 20 piezas más y al final hicimos 50 piezas más para la gira nacional. O sea que yo cuando fui a ver el musical fui uno parte de los millones de personas que tuvimos la oportunidad de ver a Elena y a Ricky Martin protagonizando Evita. Ahí estaban tus joyas también siendo protagonistas. Y además era un desafío porque hacer joyas o hacer piezas es algo que yo hago todo el tiempo. Pero el desafío era poder plasmar las joyas de Evita y además que tuviesen sistemas o mecanismos que se pudiesen poner y sacar fácilmente en escena. No sé si tú recuerdas, hay una escena donde Perón le acerca un collar y ella se lo pone en escena. Había que lograr piezas con imanes, piezas que se juntaran rápido. Eso fue para mí un verdadero desafío. Esta exposición de todas estas joyas la tuviste en varias partes del mundo, ¿no? Sí. Primero, bueno, expuse en el hotel donde estaba en el Hotel Mar, donde estaba la obra. También expuse en Moscú, en Venezuela, en Shanghái. Hice una muestra que duró 6 meses y fue visitada por 4 millones de personas. Y después en Buenos Aires. En realidad la inauguré en el 2007 en el Museo de Evita de Buenos Aires, que es un lugar que les recomiendo cuando vayan a Argentina que visiten. Es increíble porque tú me decías, yo no solo hago joyas, y es verdad. Aquí en tu página web, que yo la tengo, que por cierto está muy, muy bien diseñada, ahí ustedes la tienen. Si van a las piezas, por ejemplo, pueden encontrar que tú haces todo tipo de piezas. O sea, tienes floreros, tienes joyas, tienes mates. Mira, por ejemplo, voy a presionar lo de los mates, que me llamó mucho la atención. Miren ustedes esto, son obras de arte. Janina Piccolo me diseñó la página, le mandamos un beso. Pues sí. Ahora, ¿cómo te surge la idea, por ejemplo, de estos mates, que es algo tan típico de tu país, pero que lo has convertido en una expresión sublime de arte? Bueno, ahí es cuando trabajamos con inspiración. Por ejemplo, ahí estabas viendo un mate que es un mate en honor al vino, que forma parte de mi última colección, que son los Lujos de Baco. Wow. Entonces, siempre tratamos de alguna manera
de innovar, de hacer piezas que sean mucho más modernas o de vanguardia o contemporáneas, porque la orfebrería y el trabajo en los metales en la Argentina en general es muy tradicional y la mayoría de los orfebres realizan o realizamos piezas que tienen que ver con el arte criollo, con el arte colonial. Yo tuve la suerte y la oportunidad de tener un negocio quizás donde pasaba mucha gente, claro, mucho turista internacional, que me empezaban a pedir otro tipo de piezas, piezas más globales, no tan tradicionales argentinas. Tienes también, por ejemplo, acá, catadores de vino. ¿Esto pertenece a la misma colección de Baco? Exactamente. Increíble, increíble todo. Te cuento que con respecto a Baco, Sí, el año que viene aquí en Miami estamos haciendo un nuevo emprendimiento con un hotel de una cadena 5 estrellas, donde vamos a hacer degustaciones de mi nueva colección con copas de cristal, de plata y de oro, para que la gente pueda descubrir y sentir la diferencia entre tomar vino en una simple copa de cristal y compararla con una copa de oro. Increíble, muchísimas felicidades. Marcelo sigue con nosotros por el resto de esta hora. Si usted no conocía su trabajo, puede visitar la página marcelotoledo.net y ver sus increíbles creaciones. Y bueno, tiene este libro, cuando regresemos vamos a hablar del libro, es una joya en sí también, el libro Arte en Plata. ¿Cuál es el propósito de este libro? Y además has traído 2 posibles portadas para tu nuevo libro, que sale en enero, tengo entendido. Que sale en enero. Muy bien, vamos entonces a continuar conversando con Marcelo Toledo por el resto de esta hora de Cala, un verdadero artista del metal. Y gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos de vuelta con el exitoso orfebre argentino Marcelo Toledo, más que orfebre, un excepcional artista del metal, quien no solo tuvo el honor de hacer las réplicas, como ya han escuchado, de las joyas para el musical de Evita, que protagonizaron Elena Roger y Ricky Martin, sino de tener entre sus clientes una mega lista de importantes personalidades del mundo, entre ellos la reina Isabel II, el príncipe Carlos de Inglaterra, los príncipes de Holanda Guillermo y Máxima, el presidente Barack Obama y los expresidentes Bill Clinton y George Bush, Madonna, Susana Jiménez, Mirta Legrand, el Papa Juan Pablo II, los cantantes Robbie Williams, Ricky Martin, Tiziano Ferro y Alejandro Fernández engrosan esa enorme lista de celebridades que tienen tus piezas. ¿Cómo sucede esto? Ellos te buscan, tú les buscas, ellos te encuentran, tú te los encuentras. ¿Cómo es la historia? Un poco de todo. En general, la mayoría de las veces son regalos. Son regalos que... ¿Les mandas? O el gobierno les hace llegar, o clientes les hacen llegar, o empresas les hacen llegar. En general es eso. A Juan Pablo II, ¿quién le regaló tu obra? El presidente de esa época, que era el presidente Duhalde, cuando fue en visita oficial al Vaticano. ¿Hay alguno de estos personajes que para ti tiene una importancia especial o porque tú sí tuviste contacto directo con la persona? Con muchos. ¿Sí? En el caso de Juan Pablo II yo no lo conocí, pero fue el Papa con el que yo me crié desde muy chico. Yo recuerdo estar en la escuela cuando vino la directora, yo iba a una escuela católica, y vino la directora llorando que le habían pegado un tiro al Papa y todos llorábamos. Y fue uno de los papas que yo más quise en su momento. Y bueno, obviamente ahora el orgullo de tener un papa propio, un papa argentino. Claro, argentino. Como el Papa Todavía Francisco. El Papa Francisco no tiene nada tuyo. Sí, varias piezas. Ya tiene varias piezas. Pero siendo papa o anterior. No, siendo papa. Ah, qué bien. Y la mayoría o todas son piezas que me han comprado clientes, que han ido a visitarlo o han ido... ¿Qué le han llevado? Y la última pieza que hice, que fue justo 15 días antes de venir para aquí, para Miami, fue un par de gemelos en plata con el escudo nacional. Gemelos son los yugos, ¿verdad? Sí, las mancuernas. Las mancuernas. Muy bien. Qué bien. Ahora, este libro que se llama Arte en Plata, ¿cuál fue el propósito, Marcelo? Está espectacular, pero es un libro con historia también. En realidad, la editorial Catapulta, que fue quien me propuso hacer el libro junto a Catena Zapata, como te contaba, quisieron hacer un libro de historia. En realidad relata la historia de la orfebrería en toda Latinoamérica. Las primeras páginas, hasta llegar a mi historia, y ahí empieza a contar toda mi historia. Y todas mis colecciones, y todos mis logros, y bueno, todo lo que he transitado en estos últimos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la dedicatoria. La idea estimado era que Ismael, muchas gracias por a las artes, la cultura y el diseño. Un verdadero orgullo ser parte del mundo Cala.
Me gustó eso. ¿Te A mí gusta? la gente me sigue dando marcas con el apellido. No sé hasta dónde le voy a sacar el jugo. Bueno. Pero esto del mundo Cala me gusta. Hay que probar. Hay que probar, hay que probar. Está excepcional el libro, la Sí, verdad, felicidades a la editorial. Sí, y la calidad de las fotografías. Marcelo Miren Cetón ustedes, es miren el ustedes, fotógrafo. Estos son mates, ¿verdad? Lo que habíamos Son dicho. mates, son piezas tradicionales de mi país. Wow, es que es un espectáculo lo que tú haces. ¿Cuánto puede llegar a costar esta pieza, Marcelo? Opa. Y depende de la cara del cliente. Cómo te rías. No, no. Depende de la cara del cliente, pero dime más o menos por qué es que lo vale. O sea, no te avergüences. No me avergüenzo. Porque esto pero tiene un valor que es impresionante. no son piezas caras. Yo siempre hago la aclaración y me interesaría poder decirlo. No son piezas caras, sino que son piezas costosas. Porque caro es algo que cuesta más de lo que vale. Ah, qué bien. Estas piezas son costosas, tienen muchas horas de trabajo, están hechas en plata o plata y oro, son todos diseños únicos, son piezas que se hacen una y nada más. Y sí, bueno, son piezas... Bueno, pero dame un estimado de cuál ha sido la pieza con mayor valor que se ha comercializado tuya. ¿Cuál fue? ¿Cuánto costó? ¿O cuánto fue el valor? $60.000. $60.000. ¿Y qué era? Era un gran cuadro. ¿O es? Sí. Un gran cuadro, pero con metal. Con la imagen de Eva Perón, sí. Con la imagen de Eva Perón. ¿Y dónde está ese cuadro hoy? No lo sé. No lo sabes. Lo compró un cliente. Lo compró y está en una colección privada. Es más, ni siquiera conocía al cliente. Ok. Ni siquiera conocía al cliente. Fue un llamado telefónico, transacción, negociación y demás. Qué interesante. Ahora, tú nos traes dos portadas porque hay un nuevo libro. Vamos a hacer una pausa para publicidad y cuando regresemos yo quiero que pongamos en pantalla las dos portadas y que la gente tenga la oportunidad también de decirte en redes sociales. Ah, tú estás copiándome, claro. Hicimos lo mismo con los dos libros. Bueno, yo voté. ¿Tú votaste? Y voté la que ganó. Ya no me acuerdo cuál era. La del segundo libro, la de los 3 puntos rojos. Sí. Muy bien, gracias por votar. Vamos a hacer lo mismo contigo. Dale. Y que la gente nos diga en redes sociales. Regresamos enseguida con más de Marcelo Toledo, este artista excepcional del metal, artista en metal. Ya volvemos. Y seguimos conversando con el talentoso artista orfebre argentino Marcelo Toledo, hablando de su exitosa carrera profesional. Y bueno, tienes un nuevo libro. ¿Cómo se llama el nuevo libro, Marcelo? Becoming Master. Becoming a Master, convirtiéndose en maestro, sería en español. ¿Cómo le llamarías en español? En realidad quisieron hacer como una especie de bisagra entre mi carrera como orfebre y mi carrera de todo lo que estoy haciendo ahora, que es nuevo. Más como, no sé si artista plástico, porque yo no pinto, pero escultor, artista en metal. Entonces, haces todo. Sí. O sea, porque eres artista, eres orfebre, haces joyería, haces regalos, o sea, la gente puede llevarse regalos, piezas ornamentales, floreros, y la idea, centros de mesa. Exactamente, candelabros. La idea era eso, hacer como un quiebre entre mi etapa de orfebre, que obviamente continúa, y mi nueva etapa, y el estudio, la editorial que me está haciendo el libro, el estudio India, me propuso hacer como una especie de antes y después en mis trabajos. Pero además de las obras, ¿tiene texto el libro? Muy poco. Muy poco, o sea que es un libro visual, como le llaman un libro para centro de mesa, ¿verdad? Coffee Table Book. En realidad ese es un coffee table book, el otro también, pero el libro que viene es un libro muy simple, es un libro de imagen donde por un lado va a haber una imagen de una pieza de mis comienzos hasta hace unos años y cómo esa pieza se transformó en una pieza nueva y más de diseño y más de autor. Perfecto. Es como esa bisagra. Vamos a ver las dos portadas propuestas para Becoming a Master, el próximo libro de Marcelo Toledo que sale en enero. Ahí están. La de el tono dorado, a mí me gusta mucho esa, sin embargo no se lee el título del libro. Sin embargo en la otra se lee mejor. Sí, son dos opciones muy diferentes. Y son dos fotógrafos además muy importantes de la Argentina. Uno es Fabián Lagui y el otro es Marcelo Cetón, que hicieron dos portadas distintas. La primera tiene más que ver con mis inicios, que son todas las piezas en plata, y la segunda, o en realidad al revés, la dorada tiene que ver más con el hoy. Bueno, yo te puedo dar mi opinión. Sí, por supuesto. A mí me gusta más esta dorada, pero
con un poco más de resalte en el título para que se pueda leer sin uno necesitar fijar la vista. O sea, me gusta tan cerca. Exactamente, me gusta La Dorada, y además si tú dices que el libro es la transición hacia el futuro, pues ese es el futuro tuyo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces vamos a invitar a los demás, por supuesto, que nos están escuchando a que puedan votar. En Facebook. ¿Cuáles son tus páginas? marcelotoledo.net es mi página. Sí. O evitashewils.com. Y después el Facebook, Marcelo Toledo, figura pública, y el Twitter, @ToledoSilver. Bueno, pues ya saben, @Toledo Silver. Toledo como mi apellido y Silver como plata. Como plata, pero en inglés. Toledo Silver en Twitter. Por favor, díganle a Marcelo Toledo cuál de esas dos portadas le gusta más para su próximo libro que se publica en enero. Hacemos la última pausa durante este programa y bueno, escuchamos de un artista que hay que tener para triunfar en esta vida, no importa lo que hagamos, pero que lo diga alguien que ha tenido que trabajar muy duro el metal, que no es tarea fácil. Es verdad. ¿Verdad? Vamos a la pausa y regresamos con el final de esta conversación. Casi llegando al final de esta hora de Cala, estamos conversando con Marcelo Toledo. Usted puede buscar sobre su trabajo en marcelotoledo.net. Y mira, aquí, por ejemplo, Creaciones, Joja, dice, un consejo para aquel que inicia en la orfebrería. Admirable trabajo, señor Toledo. Saludos desde Venezuela. ¿Cuál sería el consejo? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Investigar, sobre todo muchas horas de taller. Sí. Estar y, como dijiste vos, golpear duro y estar trabajando. Sí, pero oye, golpear duro no es lo único, porque yo puedo golpear duro un metal y nunca voy a sacar lo que tú sacas con el metal. Tiene que haber algo más que golpear duro. Sí, se supone que uno debe tomar clases, debe acercarse a alguien que pueda enseñarle, pero sobre todo, a ver, son técnicas. Las técnicas las puedes aprender, pero para poder aprenderlas tenés que estar muchas horas en el taller. Ok, ¿tú trabajas sentado o es de pie el trabajo de un orfebre? Trabajo sentado y de pie. Sí. Cuando tengo que martillar piezas muy grandes o muy fuertes, me paro sobre el yunque, y cuando tengo que hacer trabajos muy en detalles y chicos, sentado. Ahora, yo me imagino que empezaste solo y que hoy tienes un equipo que te ayuda a crear todo esto. Eres una empresa hoy, ¿no? Sí, ¿Cuántas personas trabajan en tu taller? En este momento, en mi taller, y me encantaría saludarlos, está Facundo, Rosario, Beatriz. Y, por ejemplo, cuando hago colecciones para Ralph Lauren, que tengo que agrandar el taller, tengo gente que me ayuda desde afuera. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Se nos acaba el tiempo. Quisiera mostrarte esto antes. Ajá. Que parece, me encantan. Sí, pero te van a encantar, supongo, más cuando los veas al revés. ¿Qué pasa al revés? Mira. A ver. Mira lo que dice, Cala. Muchísimas gracias. Qué detalle. Gracias, Marcelo. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Esto lo dejo para cuando me den el premio Ángulo con Víctor Rodríguez. Que lo tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias. Placer haber estado. Oye.